Hola, ¿qué tal? Aquí su servidor diácono Antonio Tejeda para seguir hablando con ustedes de estos temas de interés. Y hoy vamos a ver algo que nos hablan los evangelios, y es de esa diferencia de que no se tratan los judíos con los samaritanos. Y eso lo vemos en el capítulo 4 de San Juan, el versículo 9, y es el pasaje de Jesús con la samaritana en el pozo. Y en el versículo 9 del capítulo 4 de San Juan, ella le dice a Jesús, no sé por qué tú me pides agua a mí, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y en los evangelios, cada vez que Jesús nos quiere demostrar la unidad o la universalidad más allá de las fronteras de los judíos, de la predicación del evangelio, precisamente se encuentra con un samaritano. Y hay dos paisajes dentro de los evangelios que son fundamentales, que son característicos, donde los personajes ni siquiera se llaman por su nombre, sino en el caso, por ejemplo, del buen samaritano. El buen samaritano, que es aquel que se encuentra con esa persona herida en el camino y cuida de él. No solamente lo monta en su cabalgadura, sino que lo deja en un cuidadero y promete pagar para que lo cuiden. Y eso no se dice el nombre, sino el buen samaritano. Y también el pasaje de San Juan 4 habla de la mujer samaritana. No dice cómo se llama esta mujer. Sencillamente tiene un encuentro con Jesús, la mujer samaritana, en un pozo. Y ella misma es que dice, los judíos no se tratan con los samaritanos, y también nos lo va a decir en otra parte los evangelios. Eso lo sabemos. Ahora, ¿por qué los judíos no se trataban en el tiempo de Jesús con los samaritanos? ¿Por qué esta diferencia? Que incluso los judíos, cuando iban de Galilea hacia Jerusalén, que quizá el trayecto más corto era pasando por Samaria o Samaria, sin embargo ellos daban un rodeo, una vuelta, y en una ocasión, y eso lo vemos en Lucas, en el capítulo, pudiéramos ver esto, eso lo vemos nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el versículo del 51 al 53. Dice que cuando Jesús iba de Galilea para Jerusalén, eso quiere decir, recuerden que cuando se habla de que Jesús va de Galilea a Jerusalén, es que va a ser entregado, va a descender. Y precisamente manda adelante a unos mensajeros para que le den posada. Entonces dice que no lo recibieron, que lo rechazaron, porque se dieron cuenta que los mensajeros eran judíos. Y entonces, ¿de dónde viene esta diferencia, esta enemistad que pudiéramos decir? Pues vamos a ver cómo se forman los samaritanos, de dónde vienen los samaritanos. Cuando los israelitas, el pueblo de Israel, a través de sus 12 tribus, cuando ellos van a ocupar la tierra prometida, ya sabemos que los hijos de Jacob forman las 12 tribus. Estas 12 tribus son Rubén, Simón, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Judá y Benjamín. Ahora, ¿qué pasa? Que la parte norte es tomada, en la tierra prometida, es tomada por estas tribus, formada por Manasés y Efraín. Manasés y Efraín son lo que llaman las media tribus, que son las que correspondían a José, porque son los hijos de José. Entonces, esta tribu, Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín van a formar la parte norte, y Judá y Benjamín la parte sur. Esto es cuando después de la muerte de Salomón, entonces, los reinados de los hijos de Salomón, se divide el reino de Israel en el reino del norte y reino del sur. El reino del norte va a tener como capital a Samaria, y el reino del sur va a tener como capital a Jerusalén. ¿Qué sucede? Que la parte norte fue en el año 740 antes de Cristo, fue invadida, fue ocupada por los asirios.
Al ser ocupada la parte norte por los asirios, entonces la ocupan, la invaden, y entonces más luego, cuando se van y regresan los asirios, dejan allí capataces, colonos, ocupando esta parte norte, que viene siendo Samaria. Pero aquí prevalecen las tribus de Manasés y de Efraín, y desaparecen las demás tribus. Esas 10 tribus desaparecen, es decir, que de estas 10 tribus desaparecen 8 tribus y solamente se mantienen la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Con esta tribu entonces los asirios traen nuevos pobladores, colonos, y es así como se mezcla esta tribu de Manasés y Efraín con estos que vienen traídos, estos pueblos paganos que vienen de Asiria. Y de ahí surgen y nacen entonces los samaritanos. De los asirios con esta mezcla con la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y ahí entonces que nacen los samaritanos. Y por eso entonces, es decir que la capital de la parte norte, como decía antes, de la parte norte que se era Israel, la parte norte, la capital era Israel, la capital Samaria. Y la parte sur, la capital era Jerusalén y se llamaba Judá. De la parte sur es que surgen entonces los judíos y es de donde va a nacer el Mesías, de donde va a nacer el Salvador. Entonces de ahí, de esta formación de los samaritanos, de la parte norte, que es ocupada, repito, por los asirios, ahí es que surgen entonces los samaritanos. Los samaritanos tenían la gran diferencia en la celebración del culto, porque los samaritanos, y se lo dice la mujer samaritana en el pozo a Jesús, entendían que se le debía rendir culto al Señor, al Salvador, en el monte de Garizim, el monte de Garizim, Gesarín, el monte de Gesarín, que se le debe rendir culto los samaritanos, mientras que los judíos entienden que es en el templo de Jerusalén. Pero además tienen una gran diferencia con lo que es el Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento. En eso residía precisamente la gran diferencia. Pero además de religiosa, la diferencia entre samaritanos y judíos, como ustedes pueden ver, era territorial. Porque entonces, al ser ocupada esa parte por los asirios, entonces surgieron los samaritanos de la mezcla de asirios, pueblos paganos, con las tribus que subsistieron, que fueron la de Manasés y la de Efraín. De ahí esa gran diferencia. Y todo esto nosotros podemos verlo, por ejemplo, cuando en Segunda de Reyes 17, del 24 al 41, nos habla de cómo los asirios formaron a la nueva pueblo de Samaria o Samaria. También en Juan 4:9 nos habla de cómo los judíos también, esa parte de ahí. Y los judíos acusan a Jesús de ser samaritano. Es decir, que también vemos en los evangelios que esto era como un insulto al que le decían samaritanos y considerarse, y que a un judío lo consideraran samaritanos. Por eso cuando ya acusaban a Jesús de estar endemoniados, le dice: tú eres un samaritano o estás endemoniados. Son de la parte que marcan esta diferencia entre judíos y samaritanos. Por eso es entonces que no se trataban los judíos y los samaritanos, porque repito, los samaritanos fueron y surgieron dentro del territorio que le correspondía a estas 10 tribus cuando se dividió el pueblo de Israel luego de la muerte del rey Salomón. Gracias.